Las comunidades andinas y por ende los antacahueños se caracterizan por poseer lo que se denomina vivienda ampliada. Esto implica desarrollar estrategias socioculturales y económicas adaptativas que implican la práctica de la multilocalidad a través de una red de viviendas ubicadas en distintos nichos socioculturales y bioeconómicos. Esta red puede tener extensiones muy grandes, desde Antacagua a Cochabamba, Sao Paulo o Madrid. Red residencial que garantiza la sobrevivencia de la familia ampliada y les otorga roles y responsabilidades a cada una de las familias nucleares, o en su caso, a algunos individuos. Diseña las estrategias ágiles y cambiantes. En nuestro país, la mayoría de las viviendas rurales y una importante parte de las viviendas urbanas se caracterizan por estar resueltas y ejecutadas a través del sistema de autoconstrucción frente a las limitaciones de sus ingresos económicos familiares. Así, la vivienda es el resultado de un proceso de producción sociocultural, en la que participa toda la familia, lo que no significa que estén técnicamente bien resueltas frente a las viviendas construidas por la moderna industria capitalista de la construcción. Los planes estatales de vivienda social en Bolivia surgen y se propagan, acompañando procesos de transformación de las estructuras económicas y sociales del país. En el contexto de la Revolución Nacional de 1952 y la Reforma Urbana de 1954, se lleva adelante un proceso de constitución de la Agencia de Vivienda organizada desde el Estado Central, surgiendo así la Agencia Nacional de Vivienda Popular y Barata, enfocándose en solucionar el problema de vivienda para los sectores urbanos y mineros. Y el año 2011, en el marco de la nueva Constitución del Estado Plurinacional, surge la Agencia Estatal de Vivienda, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y promover el derecho de acceso a una vivienda adecuada y accesible, promoviendo la entrega de viviendas a través de las modalidades de subsidio y mixtas, que debe ser resuelto en las comunidades rurales y urbanas, a fin de consolidar un hábitat o mejor calidad de vida. Es así como el año 2014 en la comunidad de Antacagua, la Agencia Estatal de Vivienda construye 33 viviendas. Pero para el proceso de construcción de viviendas, los beneficiarios debían garantizar su participación como ayudantes. Es así que cada beneficiario de la comunidad debía delegar o participar en la construcción de su vivienda de manera obligatoria, como contraparte al beneficio recibido. Ha venido la estatal de vivienda. Cuando ha salido la resolución que mi nombre ha salido después. Para ayudante he sacado mi hijo, mi hija también, a mi hija he sacado también 2 meses o 1 mes así, del colegio también. Así me ha ayudado a pastear ovejas, yo cocinando, así ayudando también estoy. Para los maestros, si no pones ayudante, no te vamos a quitar porque si no ayudas tienes que poner contraparte quien te ayude diciendo. Con ese motivo he sacado a mi hijo. Los albañiles también a veces no hacía bien y desataba también, hacía desatar los arquitectos. Las mujeres, al igual que los varones, participaron de todo el proceso de construcción de las viviendas, ayudando en el traslado de materiales y encargándose de proveer de alimentación, aporte no contabilizado ni reconocido como contraparte, como ocurre generalmente en nuestra sociedad, pues el trabajo no remunerado de la mujer no es reconocido como trabajo, invisibilizando su aporte en la economía familiar. Los beneficiarios, de común acuerdo con los técnicos de gobierno, fueron los que seleccionaron los materiales y el modelo de la vivienda. Para los antacagüeños, la forma y el material simbólicamente debía representar la llegada del progreso a la comunidad. Las viviendas han llegado y nosotros hemos solicitado al municipio y de ahí nos ha hecho alcanzar. Y era unos 30 viviendas o 28 viviendas, así nomás. Y ahí hemos aumentado y como ha llegado nos hemos sorteado entre 5 subcentrales en Confital, sorteándonos y nos ha tocado Antacagua en 2 viviendas.
y teníamos que ejecutar en Lacoyo, pero como no vivimos en Lacoyo, entonces aquí ejecutamos, aquí en donde vivimos siempre, donde vivimos, donde habitamos. Y así ha sido, y ha llegado desde el ministerio qué material va a ser, entonces nosotros no sabíamos que era frío también, ¿no? Como no conocemos ladrillo, entonces nosotros más interesados al ladrillo, y al ladrillo que sea ladrillo, entonces ¿no? Algunos querían cambote, adobitos parecen, ¿no? Eso, pero no, eso no es bien, parece feo, es de 24, de 6 huecos siempre va a ser bien, pero sin embargo nos ha afectado con el frío, como estamos en alturas, nos ha afectado bastante. Así, y así hemos ejecutado, así ya. Después de ejecutar ya nos ha hecho entrega de viviendas, eso ya hemos utilizado, ya hemos habitado en ahí. En ahí pues ya nos hemos dado cuenta que hemos fallado nosotros con eligiendo ladrillo. Entonces, en el piso también cerámica, entonces grave frío y nos ha afectado grave bastante. No a unos cuantos nomás, sino a todos casi. Entonces, eso estábamos viendo cómo podemos hacer, pero no, ya no podemos solucionar nosotros, ¿no? Así estamos hasta ahorita. Sin embargo, pocos meses después de habitar las nuevas viviendas, los beneficiarios empezaron a sentir los impactos climatológicos adversos en su salud, lo que los llevó a la necesidad de construir nuevas habitaciones, esta vez de adobe, para trasladarse allí, abandonando las otras. 1 año y medio he vivido y hay más frío hace, y después me he construido otra vivienda, y la cocina, las aguas también le hace frío, le duele sus pies, la cerámica caminando, pequeñito que está aprendiendo a caminar, y nos hemos construido otra casita y nos hemos salido otro cuarto. La cocina también, hay veces en cuando nos cocinamos en la cocina. Con gas también no es mucha economía, también gastamos, y en la cocina con conchita así nos cocinamos. Y esto era mi cocina, y era muy pequeñito, y hay veces en cuando nos cocinamos, no es frío. Cuando fritamos a los fideos retostamos, algunas de esas, en ese caso se juntaría humo. De la cerámica del piso nos ha dado frío, pues, por eso. Eso es la ventana más todo que nos ha dado frío, más de lo que todo nos hace frío, pues. Más que para la guagua, más peor es que se ha enfermado. Ayer nomás mi hijo al hospital está llevando, es casi mi chiquitito se le ha enfermado. A las guaguas también está sufriendo. Hace frío, pues. El piso hace frío. El pared está bien nomás, pero las ventanas también muy grandes. De eso puede entrar también frío. Mis hijos no se cuidan. Hace baja de la catre, hace 100 horas que también corté nomás. Cuando puede tener chiquitito, mi hijo ya puede catear, no ve. No va a aguantar, pues. Va a hacer frío siempre, pues, no ve. Y no se puede agarrar también, pues, no ve. Sabe catear siempre, pues. En estas casas dejamos nomás. Empezó en ese suelo camino nomás, se catea nomás. No hace frío, pues. Después del diagnóstico y el análisis tecnológico realizado por el equipo de investigadores del PRAC-UMS a las viviendas, en el marco del proyecto Territorialidades y Cambio Climático, se pudieron identificar 3 problemas principales. Estructural. Si bien las viviendas tienen una viga cadena, no poseen columnas portantes que completen la estructura de la vivienda junto a los cimientos. Y como los muros son de ladrillos de 6 huecos que no son portantes, se torna peligroso e inestable, aún más cuando se trata de zonas sísmicas. Térmico. Al interior de las viviendas se registran temperaturas muy bajas en comparación a las viviendas tradicionales. Muros de adobe, techos de paja, pisos de tierra. A consecuencia de los materiales empleados en su construcción, como piso de cerámica, paredes delgadas de ladrillo hueco, techo de calamina, cielo raso con viga vista y ventanas amplias. Y finalmente los registros periódicos con el equipo medidor de monóxido de carbono han dado como resultado una elevada concentración de humo generado en la cocina, en las viviendas, contaminándolas, debido a la ausencia de espacios de desfogue.
A partir de ello se ha propuesto el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y consolidación estructural de viviendas, mediante diferentes acciones. Para el reforzamiento estructural se ha determinado la implementación de ferrocemento. Para el aislamiento térmico, la instalación de cielo falso y pisos de madera al interior de los dormitorios. La implementación de una campana extractora de humo en la cocina, para resolver el problema de contaminación. Construcción del ferrocemento. El reforzamiento estructural de la vivienda consiste en fortalecer las uniones de los muros, construyendo una estructura de ferrocemento mediante la fijación de doble malla hexagonal desde la viga cadena hasta el sobrecimiento, cubriéndola con una capa de mortero de cemento. Materiales: cartón pluma 2 milímetros, tabla de madera de 1 pulgada, alambre galvanizado número 20, doble malla hexagonal galvanizada de 1 pulgada, tarugos 8 por 40 milímetros, tornillos galvanizados de 10 por 50 milímetros, arena lavada, cuya granulometría no debe pasar los 3 milímetros o 1/8 de pulgada, cemento IP30, agua limpia. Materiales complementarios: yeso, lija, pintura. Equipos: taladro, brocas, alicates, tijera para cortar metal, frotacho, mezcladora, badilejo, baldes y listones. Elaboración de tacos de hormigón. Primero se debe preparar el encofrado para los tacos de hormigón. Sobre una tabla de madera de 1 pulgada, marcar cuadrículas de 5 por 5 centímetros. Luego, perforar la parte central de cada cuadrícula. Después, cortar el cartón pluma en tiras de 60 centímetros de largo, por 1,5 centímetro de alto. Sobre la base de la tabla de madera, unir las tiras, formando cuadrículas para el encofrado. Posteriormente, cortar el alambre galvanizado número 20, en tiras de 30 centímetros de largo y uniéndolas de a 4, introducirlas por las perforaciones de la tabla, dejando 10 centímetros de alambre hacia arriba para su fijación con el muro exterior y 20 centímetros hacia abajo para su fijación al muro interior. Posteriormente, preparar la mezcla con dosificación de 1:3, 3 medidas de arena y 1 de cemento. Una vez que adquiera consistencia pastosa, vaciar el encofrado formando los tacos de hormigón. Después, durante 7 días los tacos deben ser curados, mojándolos con agua 3 veces al día para aumentar su resistencia, y por las noches cubrirlos con plástico negro para cuidarlos de los cambios bruscos de temperaturas. Posteriormente, desencofrar. Construcción del ferrocemento. Antes de empezar se deben retirar las bajantes de las canaletas para no obstaculizar el trabajo en los muros. Una vez finalizado todos los trabajos, se los volverá a instalar en el mismo lugar. Los trabajos inician haciendo las perforaciones sobre la viga de hormigón y a nivel de juntas de los muros, cada 50 centímetros de distancia de perforación a perforación. Las perforaciones en los sectores de los dormitorios traspasarán los muros, pero no en los sectores de la cocina y el baño, para no dañar la cerámica de los muros interiores. En este último caso, la fijación de la malla deberá ser con pernos y tarugos. Después, se debe medir, cortar y costurar la malla. Primero, deben medir los muros de los sectores a reforzar, desde la viga hasta el sobrecimiento para cortar la malla. Luego, usando doble malla, se la debe costurar con el alambre galvanizado número 20 hasta alcanzar la superficie a reforzar de los muros. Pero antes del tendido de la malla, se deben poner los tacos al muro. Posteriormente se hace el tendido de la malla a los muros, fijándola en la parte superior de la viga y los bordes con pernos. Después, tensarla bien. Luego, amarrarla con los alambres de los tacos de hormigón. En los muros internos, los alambres de los tacos serán asegurados a las paredes con un pedazo de alambre galvanizado número 12. Después se revisará el tendido de la malla, cuidando que no queden partes sueltas o alambres salientes. Antes de incorporar la mezcla de hormigón al muro, se debe hacer el lechado de cemento, para garantizar la adherencia del mortero antiguo al nuevo. Para eso, se prepara una mezcla líquida con una medida de cemento, arena y agua.
Preparado de la mezcla de hormigón. La mezcla debe tener una dosificación de 1 a 3, un balde de cemento y 3 baldes de arena fina. Prepararla con 6,5 litros de agua hasta que tenga una consistencia pastosa. De lo contrario, el ferro cemento podría fisurarse. La mezcla obtenida se aplica sobre el armado de la malla en el muro, en un grosor máximo de 3 centímetros. Para controlar el espesor y nivel del mortero, colocar reglas metálicas en las esquinas del área de trabajo. Y finalmente puede dársele un acabado alisado planchando el mortero hasta que adquiera una superficie lisa o piruleado. Para eso se prepara una mezcla de una medida de cemento, 3 de arena y suficiente agua hasta que adquiera una consistencia líquida y con ayuda del piruleador aplicar el preparado sobre el muro. Pasar por encima con el frotacho dándole una terminación rugosa. Una vez terminado el ferro cemento, durante 7 días se debe realizar el curado del hormigón, humedeciéndolo con agua, 3 veces por día, para mejorar su resistencia y por las noches cubrirlo con plástico para que no le afecten los cambios bruscos de temperatura. El trabajo finaliza con el enlucido del yeso al interior de las habitaciones, cubriendo las perforaciones de los puntos de inserción de los tacos con una mezcla a razón de 2 medidas de yeso y 1 de agua. Antes de aplicar el yeso, humedecer la pared con un preparado líquido de agua y yeso. Después, se aplica la mezcla a la pared planchando hasta que la superficie quede lisa. Instalación de cielo falso o drywall. Si bien los techos de las viviendas ya tenían cielo falso, estos no cumplían con ninguna función aislante por estar pegados a las calaminas, mismos que han sido aprovechados y reforzados con la instalación de las placas de yeso o drywall, generando una cámara de aire entre uno y otro, que funciona como aislante térmico, conservando el calor sobre todo durante la noche, al interior de las viviendas. Materiales. Perfiles de aluminio o rieles verticales, perfiles de aluminio o rieles horizontales, placas de yeso recubiertas con cartón, tornillos galvanizados de 1 pulgada, tornillos cortos de media pulgada, plastoformo de 2,5 centímetros de grosor. Para acelerar su instalación, y debido a que el mismo requería mano de obra especializada para el proyecto, los trabajos fueron encargados a una empresa calificada del sector. Primero, se debe construir el armazón, a nivel de la viga cadena, fijando los perfiles horizontales en las paredes, con los tornillos galvanizados de 1 pulgada. Después se sujeta en los perfiles verticales de las vigas del techo, y así quedan colgando a una distancia aproximada de 50 centímetros una de la otra, mismas que servirán de soporte para la unión del resto de los perfiles horizontales, formando un cuadriculado. Luego introducir los plastoformos, para darle mayor resistencia térmica al cielo falso, asegurándolo con alambres delgados. Finalmente, se instalan las placas de yeso sobre la base del armazón, sujetándolas con los tornillos cortos a los perfiles de aluminio. Instalación de pisos de madera. La instalación de los pisos de madera tiene el fin de evitar el ingreso del frío por el piso, manteniendo la habitación cálida, ya que la madera es un buen aislante térmico y de gran resistencia a la humedad. Materiales. Listones de madera dura 1 por 2 pulgadas, entablonado de madera dura, secado en horno Crupau, de 19 milímetros de espesor por 82 milímetros de ancho por 600, 900, 1200 milímetros de largo. Tornillos galvanizados de 10 por 50 milímetros, tornillos de 5 por 35 milímetros, masilla de madera, aceite de linaza. Primero, realizar el retirado del zócalo de cerámica, para después reemplazarlo por otro de madera. También se debe retirar la puerta y cortarla 5 centímetros en la parte inferior, para evitar que después choque con el entablonado y luego volverla a instalar. Para la instalación del piso, primero se ponen los listones de madera, en posición paralelamente al vano de la puerta, para generar su ventilación con una separación de 60 centímetros entre listón y listón. Después sujetarlos al piso de cerámica con los tornillos galvanizados de 10 por 50 milímetros.
Una vez terminado el armazón, se prosigue con el armado del entablonado. La primera fila del entablonado debe ser fijada a los listones con los tornillos de 5 por 35 milímetros de manera inmediata, para garantizar su firmeza y alineación, ya que servirá de guía para el resto de la instalación. Después se prosigue con el colocado del resto del entablonado. Una vez terminado el trabajo, fijar el resto del entablonado a los listones con los tornillos. Y para finalizar, se instalan los zócalos de madera. Mantenimiento de la madera. Se debe bañar la madera y los zócalos con aceite de linaza. Instalación de campanas extractoras. Las campanas extractoras tienen la función de expulsar el humo generado en la cocina y evitar también la concentración de olores al interior de la casa, pues debido al frío, las viviendas de los antacahueños casi siempre tienen las ventanas y puertas cerradas. Materiales: campana de plancha de zinc de 60 por 80 centímetros, tubo de 5 pulgadas de diámetro, tarugos 8 por 40 milímetros, tornillos galvanizados de 10 por 50 milímetros. Primero, se debe fijar la campana al muro con los tornillos de 8 por 40 milímetros a una altura de 1 metro y 66 centímetros del piso. Si se instalase más abajo, la campana corre el riesgo de quemarse, y si se la pone a mayor altura, perdería eficacia y los humos se dispersarían por toda la cocina. Después se prosigue con la instalación del tubo. Para ello, utilizando una plomada se debe marcar y perforar un extremo de la pared sobre la viga cadena en un diámetro igual a la circunferencia del tubo, para que éste pueda atravesar la pared. Luego, se lo sujeta al muro, empernándolo con ayuda de abrazaderas de plancha de zinc. Pintado de ambientes. Para el pintado, primero se deben lijar las imperfecciones que han quedado del enlucido y las partes sucias del muro y del cielo falso. Luego, cubrir el piso para no mancharlo. Después se prepara la pintura con el pigmento de su color preferido y se aplica sobre la pared con la ayuda de un rodillo. Después que hemos entrado aquí a este cuarto, ya no hemos sentido frío, ya hemos sentido así normal, calientito, y antes era frío. Y otras cosas más, es cielo falso que nos se lo ha hecho, eso también nos favorece, porque nosotros pensamos que como ha hecho cielo falso, con eso debe ser pues calientito, y así nosotros pensamos, porque antes era alto y viga visto y era alto, y eso era frío como una sala, no parecía como, digamos, dormitorio, parecía una sala así, viga visto. Así, con esa ayuda ya hemos cambiado. Mis hijitos antes sentían frío aquí cuando era cerámica, les sentían frío, no caminaban así pata pelada, nomás caminaban con zapatitos, con medias, así les gustaba caminar ahora. Después de eso que hemos entrado aquí, ya no, así sin abarquitos, sin zapatitos, ya se caminan ahí en los pisos, se juegan con juguetes, lo que sea, ya no se enferman tampoco. Antes mucho como era frío de cerámica, se enfermaba con tos, así con diarrea, así se enfermaban. Ahora ya no se enferman. Ya no hace frío también, ya tranquilo, calentito mis hijitos ya aquí vive ya en mi casita, así. Ya no enfermo mucho, ya antes enfermaba, cerámica hacía mucho frío, ahora esto ya está caliente, está ahora ya mejorado. Mis hijitos ya no enfermo, ya tranquilo, camino, tranquilo, nosotros también dormimos.